Querida vicepresidenta, muy buenos días. Bueno, al igual que hacía esta mañana al iniciar el acto con la presidenta Batet, lo primero, el agradecerte sinceramente el que estés con nosotros en la clausura de esta jornada, que yo creo que ha sido particularmente interesante por lo que explicaré. Pero quiero también dar mi más sincera gratitud a los representantes de los grupos parlamentarios que han intervenido esta mañana, quienes hemos tenido el gusto de escuchar cuál era, vicepresidenta, el sentido de esta reunión que hemos tenido esta mañana. El sentido era el trasladar la opinión de toda una profesión sobre una materia de la que lógicamente tenemos conocimiento muy cercano, ¿no? Tampoco creo que a la vicepresidenta la tenga yo que indicar la importancia de esto, habida cuenta que todos recordamos la ley de las profesiones sanitarias que se acordó en su mandato en el año 2003 y que aparece además como el símbolo de llegar a una normativa en la que se ha escuchado a todo el mundo y que se puede llegar al consenso. Por eso indico que la importancia la conoces perfectamente. Creo que se ha conseguido, además, cuanto por donde hemos venido, a la soberanía popular, que estamos en el Congreso, como también, por qué no decirlo, por lo que representamos nosotros a más de 260.000 colegiados y colegiadas, a 160.000 abogados y abogadas. Hemos tratado dentro de justicia gratuita que lo primero que hemos sentado es la importancia que tiene, que de lo que estábamos hablando, era de un derecho fundamental, de la tutela judicial efectiva, del acceso en condiciones de igualdad de toda la ciudadanía. Bien, pues sobre ese tema hemos tratado de muchos puntos. Se ha hablado de sostenibilidad, se ha hablado de homogeneidad, se ha distinguido, se ha puesto encima de la mesa la distinción entre lo que es el turno de oficio y la justicia gratuita, para acabar concluyendo cómo ambas se tienen que encontrar absolutamente reconocidas y protegidas. Hemos hablado también de la necesidad de que aparecieran previstas nuevas figuras, tanto en el ámbito procesal como en el ámbito sustantivo, por ejemplo, a las personas jurídicas en el orden jurisdiccional penal, que anteriormente, como en realidad no aparecían como sujetos de actividad penal, no aparecían con justicia gratuita, pero esto en este momento hay que solventarlo. Hemos hablado de algo fundamental, como es la exigencia de formación, muy importante su previsión legal, porque si no la comisión, si competencia no permite que se exija una formación que nosotros consideramos más que obligatoria. Todo eso se ha debatido y hemos llegado, y así ha quedado reconocido por los representantes de los grupos parlamentarios, que efectivamente, estando hablando de una ley magnífica, como que es la de justicia gratuita del año 96, en este momento exige una reforma y estábamos de acuerdo sobre gran parte de los puntos que se han puesto de manifiesto. Y por eso digo que me parece que hemos actuado muy positivamente. Pero antes, y aunque no sea el tema de esta mañana, no quiero dejar de decirlo, estamos hablando de la defensa, estamos hablando del papel que desempeña la abogacía. Y estamos hablando, como indicaba antes, del acceso a la tutela judicial efectiva. Y quiero señalar un tema que nunca creí que hubiera que decirle en público y que aclararle. La abogacía, en el ejercicio del derecho de defensa,
Precisamente lo que está haciendo es garantizar un derecho fundamental previsto en el artículo 24 de la Constitución. Eso es lo que está haciendo. En ningún caso está ralentizando los procedimientos, impidiendo la consecución de los procedimientos en un tiempo debido, ni poniendo ningún tipo de obstáculo, como sí se plantea en la exposición de motivos de la legislación concursal prevista para impedir el carácter preceptivo de la intervención de abogado en un momento de extraordinaria vulnerabilidad para la persona que se ve sujeta a ese procedimiento. No es eso lo que se está haciendo por la abogacía en ningún caso. Por no hablar de que ello supone la privación de justicia gratuita para parte de la ciudadanía, insisto, en el momento de mayor vulnerabilidad. Por eso, vicepresidenta, quería señalarlo en este acto. Todo esto hemos hecho esta mañana. A partir de ahora, pues por parte de la abogacía institucional, efectivamente, seguiremos tratando con el Ministerio, seguiremos tratando con las comunidades autónomas, seguiremos hablando de este tema. Pero lo fundamental es que los 45.000 compañeros y compañeras del turno de oficio seguirán prestando la justicia gratuita, seguirán garantizando ese derecho fundamental, como se ha hecho todo este tiempo y en condiciones, además, muy negativas como han sido las de pandemia. Y termino únicamente haciendo una mención en relación con lo que estaba diciendo. Una mención al servicio creado y a los compañeros y compañeras que lo han cubierto en la isla de La Palma durante todo este tiempo. Muchísimas gracias, vicepresidenta, por tu presencia y a todos los demás por vuestra atención. Gracias. Muchas gracias, presidenta, señor secretario del Congreso de los Diputados, querido Adolfo, autoridades, señorías, señores decanos, señoras y señores juristas. Bueno, primero, muchísimas gracias. Gracias al Consejo General de la Abogacía Española por haberme invitado a este acto de clausura. Y me gustaría comenzar, como no, por poner en valor el trabajo que realizan todos ustedes, los representantes de los colegios profesionales. Muy poca gente fuera de este mundo sabe que quienes ostentan cargos como los de decano consienten en realizar un enorme esfuerzo personal y una extensa dedicación de horas a cambio de recibir, en el mejor de los casos, una razonable dosis de críticas. Ahí le ganamos nosotros porque casi todos son críticas. Me parece, además, muy relevante que estén ustedes hoy aquí, que representan a más de esos 250.000 colegiados que nos decía la presidenta que hay en nuestro país y especialmente a esos 150.000 abogados ejercientes que cada día son el elemento esencial en el funcionamiento de los tribunales de justicia, pero yo diría incluso en el funcionamiento del conjunto de la sociedad. Desacertadamente se suele decir que nosotros, los diputados, representamos al conjunto de quienes votaron para ser nombrados en nuestra circunscripción, cuando la realidad es que todos y cada uno de nosotros, de los diputados, representamos al conjunto de los españoles. Igualmente, ustedes no solo representan a quienes les votaron para ser decanos o miembros de una junta, representan a todos los abogados de su colegio y, en el caso de los consejeros del Consejo General, al conjunto de la profesión. Así funciona el sistema de representación que nos hemos dado institucional, que es, por cierto, el mejor de los que se han inventado, que representa nuestra democracia hasta la fecha, aunque haya algunos que quieran imponernos otras formas de gobernar que no sean la democracia representativa y, sobre todo, la tiranía a la que estamos sometidos de vez en cuando a través de algunos sistemas o redes sociales que a todos nos impactan. Permítanme, presidenta, que como tú comience hablando, siquiera brevemente, de la seguridad jurídica.
Si quienes trabajamos en esta casa somos conscientes de la importancia de las leyes y del concepto que acabo de mencionar, la pandemia, como has dicho, nos ha forzado a entenderlo con mayor profundidad y a otorgarle aún más valor, si cabe. Traigo esto a colación porque tanto nosotros, los legisladores, como vosotros, ustedes, los abogados, habéis tenido un compromiso muy especial en esta pandemia. Muchísimas, muchísimas gracias. Y un compromiso muy especial con la seguridad jurídica y con su trascendencia en pandemia. Nosotros trabajamos también, evitando que los vaivenes de la política y de la lícita persecución de los mejores resultados electorales posibles conviertan la realidad de las empresas y los ciudadanos en un galimatías que haga imposible planificar con un mínimo recorrido el futuro. A ustedes, como garantes de la reclamación de derechos, le corresponde reivindicar con las herramientas a su alcance que la ley se respete y, si es preciso, recurriendo a los tribunales como lo hacen, siempre en defensa del interés general. Luego, por tanto, coincido plenamente con las opiniones que se han vertido a lo largo de la jornada, que he seguido casi todas por el circuito interno, pero me he perdido algunos tramos de las intervenciones, de la conveniencia de actualizar esa ley de justicia gratuita que ya ha cumplido 25 años. Precisamente, la evaluación de las leyes y su corrección debería formar parte de la dinámica y de cualquier otro Parlamento que no haya transcurrido un cuarto de siglo desde que su entrada en vigor tenga un plazo razonable para su revisión. Me ha pasado a mí, como ministra, trayendo al Parlamento 4 leyes de las que se va a cumplir ahora 20 años y que también, como la Ley de Ordenación de las Profesiones, no dura para toda la vida, sino que también hay que revisar. Hace algunos años existió precisamente una propuesta en este sentido, que finalmente no consiguió alcanzar mucho recorrido. Me refiero a la idea de que la eficacia de todas las leyes fuera revisada transcurrido un periodo razonable desde su entrada en vigor, cosa que me parece, sinceramente, que no estamos para cambiarlo todo todos los días, pero sí para revisar nuestro propio ordenamiento jurídico. Sobre los 25 años mencionados, parece evidente que cuesta reconocer en el paisaje de nuestras calles y hogares el panorama de los años 90 y, por tanto, nadie puede negar que nuestra vida ha sufrido una enorme transformación en estas últimas décadas. Se lo puedo decir yo, que soy una funcionaria pública. Nada tiene que ver mi temario de oposiciones con cómo está actualizado el temario de oposiciones. Si lo observamos con un poco más de perspectiva histórica, llegamos a la conclusión de que probablemente la humanidad no había completado nunca en su historia una transformación tan profunda en tan poco tiempo. Es, por tanto, necesaria una nueva ley que renueve el derecho de defensa de todos y cada uno de los ciudadanos, pero muy especialmente de los que no tienen los recursos suficientes para pagarse un abogado. Pues yo diría que decididamente sí. Y precisamente por la necesidad de contar con esta renovada legislación es importante que estén ustedes hoy aquí y que hayan podido intercambiar impresiones con los portavoces de los grupos parlamentarios por cuyas manos va a pasar necesariamente el texto de esa reforma. Es importante, por tanto, que los legisladores que somos elegidos por los ciudadanos para nombrar y controlar al Gobierno, somos elegidos también para confeccionar y aprobar normas, que esa es la labor fundamental, una de las labores fundamentales que nos atribuye la Constitución. Pero nuestra elección no significa que tengamos las manos libres para actuar como nos convenga. Al contrario, si existió alguna vez la sensación de que la participación política de la ciudadanía se limitaba al sufragio en cuantas ocasiones fueran llamadas a las urnas, desde luego eso desapareció hace ya mucho tiempo. La democracia en la que vivimos hoy, la del siglo XXI, la de las plataformas digitales, las redes sociales, en la era de Internet, vivimos en lo que yo me gusta llamar una democracia continua. El derecho de la ciudadanía se ejerce a través del voto como expresión más evidente, pero también de forma cotidiana con la opinión a través de cualquier fórmula de comunicación, mediante la libertad de manifestación, cómo no, a través de las asociaciones, confederaciones, organizaciones e instituciones y, en este caso, una corporación, las corporaciones de derecho público, los colegios profesionales. Yo también soy miembro de un colegio desde que tenía 23 años y conozco en profundidad la importancia del trabajo de las corporaciones de derecho público.
Ya no podemos concebir la labor del legislador sin el contacto permanente con estas corporaciones profesionales y con los sectores implicados en todos los ámbitos de nuestra vida, económica, social, a la que afectará una ley de forma más directa y otra seguro de forma menos directa, motivo por el cual no sería concebible que no apurásemos hasta el último sorbo de los conocimientos, de sus conocimientos, antes de formular cualquier tipo de propuesta. Me gustaría también llamar la atención de todos ustedes sobre el hecho de que las dinámicas parlamentarias han cambiado, aunque algunos no lo quieran ver. Hasta que llegó la 12ª legislatura, que tuve el orgullo de presidir, habíamos vivido un ambiente político de mayorías más o menos claras y estables. Hace unos años nos turbaba el hecho de que la mayoría parlamentaria, por ejemplo, que había respaldado a Rodríguez Zapatero, al presidente Rodríguez Zapatero, perdiera algunas votaciones, pero no dejaban de ser pequeñas tormentas en peceras parlamentarias. Fue realmente a partir del 16 cuando la pluralidad del Parlamento abrió nuevos escenarios de confrontación de diferentes mayorías. Asistimos por primera vez a ejecutivos gobernados en posiciones de una cierta debilidad y, en cierto modo, a merced de la oposición. Recuerdo perfectamente, desde la presidencia de esta casa, que expuse reiteradamente en mis intervenciones institucionales que la ausencia de mayorías claras era, si cabe, mayor acicate para el diálogo y la búsqueda de consensos. Luego, el tiempo ha revelado la dificultad de encontrarlos, pero tampoco es baladí el importante volumen de legislación aprobada con un amplio apoyo de la Cámara desde la fecha apuntada. Y me pregunto, ¿puede ser la reforma de la Ley de Justicia Gratuita una de esas leyes que concite el apoyo generalizado de las fuerzas parlamentarias? Yo no veo por qué no, vería por qué sí, aunque es el Gobierno quien emprende, en la mayoría de los casos, esa iniciativa parlamentaria, pues se presupone que es quien cuenta con el apoyo de la mayoría de la Cámara. No siempre es así. En este Parlamento hemos contemplado numerosa casuística, incluida la aprobación, por ejemplo, de una ley de extranjería en contra de los votos del Gobierno. Opciones parlamentarias aún por explorar al margen. Lo que está claro es que esta ley regula un servicio que necesariamente se debe prestar a quienes, no disponiendo de los bienes suficientes para la contratación de un abogado, afrontan un problema legal en el que necesita necesariamente asistencia de un profesional de la abogacía. Y, por lo tanto, transcurridos esos 25 años, forma parte de nuestras obligaciones como legisladores evaluarla e introducir los cambios necesarios para subsanar los problemas más relevantes, así como para mejorar la calidad de asistencia que se presta, al tiempo que se mejoran las condiciones en las que más de 45.000 abogados españoles, si tengo la cifra bien, hacen posible el turno de oficio. Pero hablar de esto no es hablar, como ha dicho la presidenta, solo del turno de oficio. No crean que soy desconocedora de la precaria remuneración de los abogados que pertenecen al turno en cualquiera de sus especialidades. Mejorar las retribuciones sigue siendo una urgencia inexcusable, así como profundizar en especialidades que acerquen el conocimiento de los letrados del turno a los problemas concretos que se tienen que enfrentar. Pero les decía que tenemos que mejorar esta ley porque el derecho universal a contar con un abogado en situaciones de necesidad es uno de los elementos centrales del conjunto de derechos que acompañan a la ciudadanía en un país que pretende ser plenamente democrático. No tendría, por tanto, mucho sentido que nos empeñásemos en profundizar en la adquisición de nuevos derechos, dejando desasistido uno de los que está por su naturaleza en el tronco, en el centro de lo que podemos considerar como derechos esenciales de la ciudadanía. Y es que vivimos en una sociedad obsesionada con la novedad, por mirar siempre al futuro, y que quizá en algunos aspectos se preocupa poco por conservar y mejorar lo que ya tenemos y nos funciona bien. Una sociedad de alguna manera hipermediatizada, donde parece que el trabajo silencioso y constante de un profesional no tiene valor y solo es digna de admiración la startup que multiplica su valor por 100 en un año y medio, como comentamos el señor secretario de esta casa y yo misma en muchas ocasiones. Pues yo les diré que me gustan mucho esas ceremonias que hacen ustedes en los colegios cada cierto tiempo
y en las que entregan un reconocimiento a los compañeros que llevan 25 años dedicados a la abogacía y, en casos más contados, hasta 50 en la profesión. Me parece muy valioso porque ofrecen a quienes están empezando un ejemplo de serenidad, de constancia y de dedicación. Ponen en el primer plano la importancia que tiene para la sociedad contar con profesionales preparados y comprometidos con su función. Fíjense ustedes en la diferencia, pues aquí en el Congreso, cuando alguien cumple demasiadas legislaturas, le miran como un cuerpo extraño, independientemente de cuál haya sido su trayectoria. Se lo digo en tono jocoso, que nadie se lo tome a mal. También les envidio en la máxima de respeto que impera en la relación entre los abogados. Al margen de situaciones concretas, incluso de enemistades personales, su ético regula claramente la cortesía y el trato preferencial que deben dar a sus compañeros. El trato que nos damos unos a otros en el hemiciclo de esta Cámara no se lo voy a contar. No les tengo nada que contar porque lo conocen, aunque les puedo asegurar que más allá de las sesiones la relación es mucho más cordial. Por eso ya se pueden imaginar que salimos poco en los medios los que utilizamos la misma cortesía que ustedes. No quiero extenderme en demasía, que ya lo he hecho. Concluyo dándoles las gracias. Gracias por venir, por el trabajo que han hecho todos ustedes este tiempo para que un servicio esencial, como es el del turno de oficio, no haya dejado a un solo ciudadano sin asistencia letrada. Les invito a que vengan con más frecuencia al Congreso y a que nos empujen a los legisladores a trabajar en la consolidación y mejora de los derechos de los ciudadanos. Y antes de despedirme, decirles que me gustaría que, junto con don Adolfo Suárez, secretario de la Mesa, nos pudieran acompañar al hemiciclo para que, si alguno de ustedes no ha estado, pueda visitarlo esta mañana, aunque sea en una visita muy breve, y poderles acompañar a todos ustedes en lo que para mí será una reunión que estará siempre en esta casa y en la memoria de esta casa. Gracias, presidenta, gracias a todos los diputados y gracias también al secretario del Parlamento, a don Adolfo Suárez. Muchísimas gracias.